muy acertado, además porque es una cosa que siempre había pensado y lo he comentado con algunos amigos almerienses y no almerienses, ¿no? Bueno, la novela está ambientada en Almería. Sí, la novela está ambientada en Almería. Solamente, bueno, en Almería, en Antas, en Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires una pequeña parte, sí. Pero fundamentalmente aparece una Almería que yo reconozco muy bien, ¿no? Y que paradójicamente es la que más tengo en la cabeza cuando se habla de la ciudad de Almería, ¿eh? No cuando se habla de la provincia, ¿no? Pero es algo que responde además a un poeta modernista que es José de Urbán Orozco, que tiene un libro publicado en 1900 que se hizo muy famoso, se llama Tardes Tristes. Tardes Grises se llama, Tardes Grises, exactamente. Entonces, pues hay unos poemas que uno puede, como poeta almeriense, uno ambienta en Almería y uno parece que está en París, ¿no? Entonces le hablaba de eso, la Almería que parece una Almería otoñal, sí, de lluvia, gris. Sí, un cielo grisáceo. Sí, es un poco como dice Miguel, también la Almería melancólica, gris, también un poco esa luz quizás filtrada, como he dicho antes, a través de un poco de las lecturas, ¿no? Y que uno va relacionando inconscientemente. Y bueno, es un poco también, bueno, la idea de que alguien pueda morir ahogado en un desierto, la idea de la inundación en el desierto, sí, es un poco la atmósfera, la luz que impregna toda la narración, sí, tiene bastante importancia. Bueno, yo creo que esa es también una... Luego, digamos, para hablar un poco de la trama, ¿no? De la trama de personajes, son dos editores, ¿no? Dos editores cada uno con su vida, dos amigos, ¿no? Sí. Que tienen una editorial y uno de ellos descubre a una autora argentina, ¿no? Que ha escrito... Sí, ha escrito algunos, sí, es la historia, bueno, de una autora argentina. Ha publicado algunas cositas en Buenos Aires, en alguna editorial independiente de Buenos Aires, algunos poemarios con escasa repercusión, alguna novela bastante extraña y bastante perturbadora. Y bueno, decide buscarse un poco la vida intentando publicar con editorial española, y intenta publicar, no lo consigue, y por casualidad a estos dos amigos editores que deciden fundar una editorial le llega el manuscrito, y a la hora de contactar con estas chicas no consiguen, ¿no? Y un poco es la parte también de la búsqueda de esta autora, cómo la consiguen encontrar, y un poco la relación a tres que se convierte lo que se convierte en la historia. Bueno, esa relación a tres que siempre tiene como un cruce brutal, ¿no? Es decir, que siempre aparece un momento de una puerta o de algo que ocurre detrás de esa puerta, o de encuentros, o de, como digo, casualidades, y va avanzando la historia a golpe verdaderamente de choques vitales, casi de gritos, ¿no? De gritos, de momentos de gritos, ¿no? Sí, sí. Cuando yo recuerdo cuando le di el manuscrito a mi editor, fue en Sevilla, en una presentación de Mar de Irlanda, que me invitaron una gente de Sevilla que se llama Estado Crítico, que hacen crítica literaria por internet, y me invitaron a Sevilla, y allí le di el manuscrito de La Rosa Ilimitada a Román Piña, editor de Londres. Él tal, lo cogió como siempre, tal, y dijo, ya te diré. Y me contestó un correo que recuerdo que me decía que la publicaba, que la quería publicar, y luego hablaba sobre la novela, algunas cosas que eso se me ha olvidado, pero lo que sí recuerdo fue la última línea del email, que decía que, Carlos, esta novela es como un poema acerca del dolor y del espanto. Y bueno, realmente se me quedó grabada esa frase, y yo creo que un poco es la que puede describir realmente La Rosa Ilimitada, ¿no? Una novela que es como un poema, ¿no? por la forma que está escrita, por la importancia de la estructura, por la importancia del ritmo, por la importancia de los capítulos como estrofas, ¿no? El final de cada estrofa, como al final de cada capítulo, y es un poco también lo que a posteriori veo que puede ser la novela. Y, bueno, luego hay
aparte yo creo que ha escrito, lo que has dicho lo escribe bastante bien, como un poema, ¿no? Sobre el espanto, sobre el dolor, porque además son cuestiones exactamente así, literalmente espanto y dolor, ¿no? Porque a las situaciones a las que se llega, ¿no? Bueno, hay dos frases en la novela que parecen casi pues, dichas por Dios o por alguien que quiere acercarse a Dios. Hay una frase al principio, ¿no?, de la novela, porque es como empieza además el manuscrito que está leyendo Roberto. Sí, ¿no?, que dice que solo se puede amar lo que está por encima de nosotros, ¿no? Sí, esa es una frase bastante... Con esa frase hay una cosa bastante curiosa. Solo se puede amar lo que está por encima de nosotros. Esa es una frase que se me ocurrió, es un plagio sin querer. Es una frase que se me ocurrió y luego descubrí que existía. Resulta que un libro, hay un escritor, este hombre, realmente, bueno, un escritor austriaco que realmente es ucraniano, porque era parte de Ucrania, que entonces era Austria, que se llama Sacher Masok. Sacher Masok escribió una novela, su novela más famosa, que se llama La Venus de las Pieles, y justo estaba con las correcciones de la Rosa Ilimitada cuando leí la Venus de las Pieles, y resulta que hay una frase que dice el protagonista de la Venus de las Pieles, que dice: solo se puede amar lo que está por encima de nosotros, o lo que nos sobrepasa, un poco la frase en ese mismo sentido. Digo, hostia, esto se había ocurrido a mí, como este hombre. Y bueno, sí, es una frase, sí, una sentencia bastante... Sí, lo que pasa es que efectivamente, luego lo has dicho, decir, se pronuncia al principio, luego quizás se explica con la actitud de otro personaje, que también dice lo siguiente, dice bueno, está al final de una situación de estar límite, ¿no?, en la que ponen los personajes, dice, porque alguien que ama, le dice, puede hacer lo que voy a hacerte, ¿no? Puedo hacer lo que voy a hacerte, es decir, porque alguien que ama puede hacer lo que voy a hacerte. Por lo tanto, en ese desequilibrio, ¿no?, en el amor, ¿no?, esa trascendencia, que lo que decía también Ligotti, decía, la manera en que sublimamos todo para poder soportar la existencia, pero esa necesidad de verticalidad, ¿no?, a veces los afectos, que sale lo que se llama el masoquismo, ¿no? El masoquismo viene de Masok. Como especial, no casi como filosofía de vida. Incluso en la novela también aparece la Velvet Underground, ¿no? Sí. Aparece la Venus de las Pieles, aparece la novela. Bueno, y en torno a, ya que aparece esta parte, digamos, esa lectura del fin del siglo, pero también pop, ¿no?, de Masok, ¿no? Hay un momento en que un personaje, a ver en qué página es, pues lo he apuntado por ahí, sí, que un personaje pues emprende un camino, de estos caminos hacia la verdad, ¿no? En el fondo, esos caminos vitales siempre pues son hacia una supuesta verdad, ¿no? El problema es que la verdad luego parece una cosa totalitaria, ¿no? Pero bueno, emprende el camino y pues como todo camino pues pasa por una separación, por un cambio de casa, ¿no?, por vivir solo, por de nuevo empezar una vida, y entonces este personaje pues se lleva 3 discos, uno de Portishead, otro del compositor Georg Ligeti y el disco 10.000 días de Tour, que estuvo escuchando repetidamente durante el primer día que estuvo encerrado en su nuevo y pequeño estudio. Pero es curioso porque luego dice, al día siguiente por la mañana llamó a la oficina donde trabajaba y dijo que se encontraba enfermo y que no iría, y quizás tampoco al día siguiente. Lo que no dijo era que nunca pensaba volver a la oficina, que aquel camino que empezaba era un camino sin retorno y que no sabía bien cómo acabaría. Luego bajó a la calle con la botella vacía, con el disco de Portishead, depositó la botella en el contenedor de vidrio más próximo y regaló el disco al primero con el que se cruzó. Bueno, es algo que en ese fragmento hay una señal muy clara, ¿no?, de cómo es tu interpretación de esa búsqueda a través de la ficción de una posible verdad. Es decir, tira un disco de Portishead, ¿no?, sí, que digamos que es la música embriagante, ¿no? Sí. La música, bueno, el sucesor del hip hop, ¿no? El trip hop, ¿no?, que era un viaje, ¿no?, con un viaje, con la sensación de viaje, ¿no? De éxtasis un poco, sí, ¿no?, porque en el fondo está relacionado también con ciertas drogas, ¿no? Sí, de esconder la verdad un poco y se queda con los 2 discos que quizá, bueno, con los 2 discos, con 2 autores, uno clásico, Ligeti, y uno del metal... Sí, metal progresivo. Sí, que
que abordan el desafío sinfónico fundamentalmente, sí. ¿no? El desafío sinfónico, bueno, pues Ligeti es mucho más, ¿no? Porque sí. Ligeti prácticamente hace una sinfonía con una nota, ¿no? Sí. Y luego que Ligeti es, bueno, es también bastante popular en la música de 2001, Odisea en el espacio, sí. De ese momento en que el cosmos suena, ¿no? Prácticamente son las voces del origen, del final, el ruido del universo, sí. ¿no? Bueno, entonces parece que no hay decisión ahí de quedarse con aquello que va a lo duro, ¿no? A lo duro, a lo más crudo, sí, la música de Tool, la crudeza, la poesía, el no, lo contrario a una justificación estética, ¿no? de la cultura o de la música, sino presentar las cosas como lo terriblemente que son, y tanto en la música, a través de la música clásica, como a través de otra música más rock, y sí, tiene cierta importancia de ese disco de Tool, 10.000 días, también hay otro epígrafe de la canción que lo comienza, que se llama 10.000 días, que también lo utilizo como epígrafe porque me resultó muy curioso, que dice: ¿qué es lo que ellos harán cuando se apaguen las luces sin ti para que los guíes a Sion? ¿Qué es lo que harán cuando los ríos se desborden, además de temblar incesantemente? ¿Y qué es lo que diré a todos esos demonios esta noche? ¿No? Esos son unos versos de la primera canción que titula el disco, y es un poco, ¿no? qué es lo que harán cuando los ríos se desborden, además de temblar incesantemente, ¿no? Las inundaciones de Anta, qué es lo que harán, ¿no? Cuando se apaguen las luces sin ti para que los guíe a Sion, qué es lo que, ¿no? la búsqueda de su Sion, ¿no? Si ya no, la literatura ya no es un modo de encontrar la verdad, no es algo que los pueda salvar, y al final, pues, ¿y qué es lo que diré a todos esos demonios esta noche, ¿no? A todos esos demonios que me acosan, a todos esos demonios que me llevan hacia el corazón de tiniebla, ¿no? Que decía Conrad. Es un poco, sí, la importancia de la música en la novela es vital. Bueno, entonces, como vais viendo, la novela no es de humor, ¿no? Es decir, la novela no es de humor. Yo he intentado buscar en algún momento, por eso ayer te comenté a lo mejor algún guiño y tal que podía hacer, pero efectivamente no está. Entonces, la pregunta es esta, porque las conclusiones a las que llegan tus personajes, no sabemos que es una novela, que es ficción y tal, pero tú los llevas a un extremo, y a que lleguen a un tipo de pensamiento sobre el mundo muy crudo, ¿no? Sí. Muy, no solamente crudo, sino, bueno, y de unas situaciones que también son sórdidas, ¿no? Que además sería una manera bastante acertada a lo mejor de designar cierta atmósfera de nuestro tiempo, ¿no? Porque es lo oscuro, sucio, ¿no? Pero no, bueno, si el origen es un lugar oscuro y sucio, ¿no? Del latín, pero el sórdido, nosotros hablamos fundamentalmente de algo que es oscuro y sucio desde el punto de vista moral, ¿no? Entonces esa conciencia de que la existencia es oscura y sucia, ¿no? Porque además se dan circunstancias, ¿no? En que todo tú dices en un momento dado algo, bueno, un personaje dice en un momento dado, uno de los editores que quiere buscar un autor, dice, y no sé si esta cosa de buscar un autor todavía merece la pena, y que no sea algo vano y feo. Dice, pero mejor que sea vano solo y no feo. Y no ¿no? feo, sí. Exactamente, sí. Entonces esa parte, sí. Esa de la importancia de la estética, un poco. Bueno, pero quiero decir, o sea, ¿hay algo en que tu estado de ánimo sea precisamente algo que tenga que ver con estos personajes? Porque, quiero decir, ¿dónde pones el humor en todo esto? O si tú crees que hay cabida para el humor en ese mundo que dibujas. Sí, bueno, realmente el libro es bastante distinto a Mar de Irlanda. Mar de Irlanda es un libro tremendamente irónico y donde el humor tiene un gran papel. Aquí, bueno, yo me prometí a mí mismo a la hora de la escritura no tener ninguna barrera, no tener ningún prejuicio ni ninguna barrera acerca de nada,
y un poco, ¿no? Alguien dijo no sé, el escritor dijo que la literatura era aquello que se escribía cuando a la mañana siguiente iba a ser ejecutado. Entonces, un poco, quizá volqué en el momento de la escritura lo que realmente pensaba, ya sin sentido del humor, sin ironía, hacia lo más sincero y lo más crudo. Bueno, quizá era un momento vital, quizá no es exactamente así, mejor que no sea exactamente así, pero sí, es bastante, tiene una crudeza bastante... Bueno, no, cada uno también quizás llevar las cosas hacia un límite en el cual el lector se pueda preguntarse a sí mismo si esto es así, si no es así, ¿no? Un poco llevar las cosas hasta el límite de lo trágico, ¿no? Bueno, y pues también un poco voy acabando y también porque queremos comentar ya. Quería recordar, por ejemplo, una manera, ¿no?, en que se produce cómo los episodios o las escenas de la novela pues van avanzando, ¿no? Porque hay un momento bastante interesante en que también los personajes se cuentan historias, ¿no? Se cuentan muchas, eso sí, se cuentan historias, ¿no? Y se cuentan historias terribles, es como una especie de venta del horror, ¿no? Venta en La Mancha donde se van encontrando y cada uno se cuenta una historia cual peor. Y hay una chica que se inventa una película, ¿no? Sí. Hay una chica que se inventa una película que también dentro de esa película hay otra película, que es Living Las Vegas, ¿no? La película con Nicolas Cage suicidándose a base de beber, ¿no? Sí. Básicamente. Y se cuenta la historia del guionista precisamente de esa película, ¿no? De O'Brien, que murió... No, es una novela. Sí, ¿no? Donde está basada la película, sí, ¿no? Está basada la película. Pero que en la película que cuenta la chica aparece también alguien que está, el director que le propone, ¿no?, a O'Brien. Sí, le propone hacer el guión, sí, un poco, sí, sí, fue una película. Yo siempre, cuando me preguntan sobre el cine, yo digo que nunca no veo cine, no me gusta el cine, pero realmente es una pose, no es real. Y sí, una película impactante, basada en una novela impactante, basada en un autor que realmente fue lo único memorable que escribió, y que fue un poco como, ¿no?, cuando escribo que bueno, no dejó... Este hombre O'Brien cuando se suicidó también como el protagonista a base de beber, no dejó ninguna nota, no dejó nada, porque su novela ya era bastante, ¿no?, lo que había dejado. Y sí, tiene importancia a ver, me interesaba mucho un personaje que cuenta una película inventada que se basa en una película real. Todos estos juegos narrativos me interesan mucho. Sí. Pues sí, yo creo que hemos hablado bastante, ¿no? He comentado bastantes aspectos, ¿no?, de la novela. Y si alguno queráis preguntar lo que queráis. Sí, yo qué sé, podemos